Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es guía para encontrar un abogado. Es decir, qué procedimiento tenemos que hacer cuando tenemos un problema legal, necesitamos asesoría jurídica especializada y para ello hemos invitado a dos expertos en el tema, a dos abogados prominentes del Foro Nuevo Leonés, a quienes agradezco que estén con nosotros. A mi derecha tengo al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, quien es presidente del Colegio de Abogados del Noreste. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, gracias por la invitación. También tenemos al doctor Camilo Villarreal Álvarez, ex rector del Colegio de Abogados de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Al contrario, gracias, licenciado. Y bueno, este tema es importante porque la verdad, mucha gente que acude a las oficinas públicas comúnmente se le dificulta conocer los procedimientos adecuados para llegar a un fin determinado en asuntos de carácter jurídico y requieren la asesoría de un abogado, pero es difícil también para ellos encontrar esa asesoría, ya que la oferta muchas veces es complicada saber dónde pueden hallar a ese profesional que los pueda asesorar debidamente. Ante todo, pues me gustaría primero saber cómo es que los abogados se asocian o buscan ofrecer sus servicios o capacitarse para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. No sé si alguien de ustedes me pueda... Sí, pues definitivamente una de las principales preocupaciones de un abogado debe ser el tema de la capacitación. Desde que inicia su carrera profesional, tiene que tener un programa anual para el efecto de irse capacitando en los diferentes temas de las diferentes ramas del derecho. Si es una persona que quiere estar actualizado y que no quiera quedarse rezagado en la problemática que va surgiendo en la sociedad, definitivamente que tiene que analizar los diferentes programas que se ofrecen en las universidades o en los colegios de abogados o en ocasiones en el propio Poder Judicial para el efecto de ir seleccionando el tema que considera que le pueda servir en la especialidad que está manejando. Ahorita los abogados estamos organizados con diferentes especialidades en las diferentes ramas del derecho y entre más esté uno enterado con la información de los temas de actualidad en jurisprudencia, en doctrina, en algunos aspectos legislativos, pues al cliente le irá mejor en esa asesoría que pudiera estar requiriendo en su momento. La capacitación es importante, la experiencia también práctica es sumamente necesaria para ciertos procedimientos. En este caso, ¿cómo un abogado puede demostrarle a la gente que tiene la suficiente experiencia para llevar un caso? Bueno, definitivamente que un buen punto que deben de observar al momento de requerir los servicios de un profesionista en derecho es precisamente fijarse en aquellos que están asociados a los colegios de abogados. ¿Por qué? Porque se requieren de pasar ciertos filtros para pertenecer a los colegios y uno de ellos precisamente checamos cuál es su trayectoria, cuál es su currículum de estudios y a través de eso pudiera tener la certeza quien solicite los servicios de un profesionista de que está contratando a una persona seria y una persona preparada. Coincido con Camilo en el sentido de que la capacitación es uno de los puntos más importantes de los abogados y desde luego la experiencia. Y la única manera de obtener esa información es precisamente consultando el currículum vitae de cada profesionista. Sí, de hecho, también hay una cuestión que nos llama mucho la atención. Bueno, en el servicio público, los que hemos trabajado ahí, nos damos cuenta que la gente, más que cuestionar el conocimiento de los abogados, cuestiona la situación moral de los abogados, o su preocupación más, yo creo que la preocupación más importante para ellos es decir, no sé si tal vez no sepa mucho, no se sepa poco, pero no quiero que se venda, es comúnmente la frase que escuchamos. Los colegios de abogados también tienen ese tipo de cuidado, ¿no? De cuidar la moral, de cuidar ciertos aspectos de ética de los abogados. Así es, principalmente el abogado debe de ir cuidando a su cliente, de irlo tratando con la honestidad que el caso amerita, de ser un abogado ético que no cobre honorarios más allá de lo que esté permitido o lo que el propio cliente en determinado momento pudiera pagar. Hay algunos clientes que no tienen los recursos económicos suficientes para pagar algún asunto y nosotros como abogados tenemos la obligación de atender precisamente a esos clientes que no pueden ir a una defensoría de oficio o que no tienen la confianza para acercarse a ese tipo de oficinas. En ocasiones se acercan a algún despacho y el despacho tenemos la obligación de atender a algún número de personas
que no puedan manejar el pago de honorarios. Ahora, los colegios, obviamente, que con sus códigos de ética tienen que estar vigilando la conducta de los abogados en el foro, tienen que estar observantes de la forma de conducirse, y en determinado momento, si se presenta alguna queja por algún manejo inadecuado, se forma y se organiza lo que es la comisión de honor para el efecto de sancionar en determinado momento a este abogado. Uno de los primeros temas que tocamos en diálogos judiciales fue la colegiación obligatoria de los abogados. Actualmente en el Estado de Nuevo León y en la República Mexicana no es obligatorio que los abogados pertenezcan a un colegio. Obviamente esto nos llevaría a tener un control más específico de esos abogados. Bueno, pero realmente será necesario que se colegien o ¿cómo podríamos cuidar ese tipo de aspectos? Bueno, la verdad es que sí es necesario. De hecho, con la implementación de la oralidad de los juicios, pues todavía se requiere con mayor importancia que estén capacitados los abogados en cada rama del derecho en que van a participar. Pero la colegiación ha encontrado un obstáculo precisamente en la Constitución. Sí. ¿Sí? La constitucionalidad permite que se ejerza la abogacía sin la necesidad de pertenecer a ningún colegio, solamente con la cédula profesional ya está uno habilitado. Entonces habría que ver cuáles son las implicaciones constitucionales que tendríamos que solicitar una modificación para que de esa manera pudiese caminar hacia adelante la colegiación. Pero la verdad es que el tema es muy importante y ha sido tomado por largo tiempo por los colegios, y estamos precisamente analizando cuáles serían las reformas necesarias que se tendrían que promover para que esto tuviera éxito. Sí, yo creo que la situación del abogado en la cuestión de profesiones es bastante delicada en relación con las otras profesiones, digamos, los médicos, ingenieros y demás, porque tiene un contacto directo con la sociedad. Realmente el ganar o perder no depende muchas veces del abogado, sino de ciertas situaciones ajenas a él que realmente la gente no entiende. Digo, mucha gente podría decirme, pues, y no tiene que entenderlo, ¿verdad? Pero sí es importante en todo caso que los abogados puedan tener, como que dice, una imagen ante la sociedad que pueda llevarlos a reconocer a cualquier ciudadano y decir, bueno, este es un buen abogado, puedo dirigirme con este o con el otro, ¿no? Yo pienso que ahí en ese caso cobra todavía mayor vigencia la transparencia con que se manejan los juicios orales, porque le permite a la gente observar el desempeño profesional de los abogados, y también ahí es donde requiere, o más bien adquiere mayor importancia lo comentado por el licenciado Camilo, en el sentido de la preparación, de la capacitación, de la educación continua de los abogados. Y ahí sí tiene que ver, y sí pudiera tener responsabilidad un abogado, digamos, en materia penal. Dice usted, en muchos de los casos no tiene que ver el desempeño profesional. Pues en materia de oralidad, si no tiene las destrezas y habilidades necesarias para enfrentar un juicio oral, pues sí pudiera dejar indefenso a su protegido, a su cliente, por la impreparación que tiene en el tema. No sé si... Sí, claro. De hecho, esta nueva modalidad de los juicios orales indica que los abogados no solamente deben de conocer el procedimiento, sino también saber cómo llevárselo al juez, porque están directos a él, no como en el procedimiento anterior, que era por escrito, y bueno, un buen redactor podría llevarlo a efecto. Pero ahora se requiere que el abogado sepa oralidad, sepa oratoria, algo de dicción, técnicas de litigación. Pues sí se requiere desde el punto de vista del comportamiento ético del abogado, es decir, toma un caso oral si lo sabe desahogar, pero no hay nada que lo impida hasta el momento para que lo tome, aún sin tener la preparación. A eso es a lo que me refiero. Sí, es un cambio el que estamos viviendo de un sistema escrito que todavía se lleva al sistema oral. En el sistema oral tiene el abogado que estar muy preparado para el efecto de poder enfrentar a los testigos, enfrentar al fiscal, enfrentar al propio juez, argumentar suficientemente, y obviamente que el cliente y el resto de las personas lo están viendo. Es un cambio muy trascendental.
Por eso es muy importante que los abogados estemos al día en las diferentes técnicas. Hay que recordar que en el sistema judicial neolonés se puede manejar a través de un sistema escrito que tiene ciertos visos de oralidad, el sistema informático, ¿verdad?, el cibernético y ahora el sistema oral. Ahí en el sistema oral es donde está más expuesto el litigante al análisis de sus pares, de los demás abogados, de la autoridad y también del cliente. Eso ayuda de alguna manera para que se tenga que conducir de la mejor manera. Estamos viendo ya un abogado diferente que empieza a litigar en los tribunales y lo vemos con un perfil muy adecuado. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí, Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema de la guía para contratar un buen abogado. Le recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjenl.gov.mx, donde pueden escribir dándonos sugerencias o comentarios, y también los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003 para estos mismos efectos en horario de oficina. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Seguimos aquí en Diálogos Judiciales, le agradecemos que siga con nosotros. El tema que estamos tratando el día de hoy es guía para conseguir un abogado. Básicamente hemos visto en el primer bloque que, bueno, hay diferentes tipos de procedimientos. Ahora la litigación se hace a nivel escrito, a nivel informático, a nivel oral, y el abogado o el profesional que nos va a representar en un juicio tiene que tener la capacidad, la instrucción, pues todos los requerimientos necesarios para poder defender nuestros derechos. Como les comentaba ahorita en el corte a los expertos que están con nosotros el día de hoy, que muchas veces es difícil para un cliente cuando contrata un abogado, pues obviamente lo ve como su defensor, como la persona que va a sacar adelante el problema, y muchas veces a lo mejor hasta le da pena decir, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene en esos casos, no? Pero es necesario, ¿no? Es necesario. Muchas veces en la contratación de algún abogado se hace por referencia de alguna persona que ya haya sido atendido por el profesionista del derecho. Sí. Casi siempre en las familias pues hay algún conocido que es abogado y que ha manejado algunos asuntos. Se pregunta, oye, ¿quién me puede ayudar en algún asunto familiar? Y ya de alguna manera se recomienda algún abogado o alguna abogada especialista en el derecho familiar. O si es algún asunto mercantil o algún asunto penal, civil, laboral, pues se busca la referencia primero en el círculo más cercano que es la familia, y posteriormente también en el medio se va observando qué abogado se va destacando en las diferentes ramas del derecho, y si se tienen los recursos adecuados y dependiendo del tipo de problema, pensando también el contrario que va a tener esa persona, se contrata al abogado adecuado. Tiene que analizarlo, obviamente, preguntar a los colegios, no está por demás si esa persona es una persona que pertenece al colegio. La mayoría de los abogados nos conocemos, sabemos las trayectorias, y de alguna forma indagar en los antecedentes académicos de esta persona, ver si está certificado, si es una persona que toma los cursos con frecuencia. Obviamente que se estila en los despachos poner algunos diplomas para que el mismo cliente vea la actualidad o la actualización del profesionista, y de esa manera va creándose un clima de confianza. El abogado junto con el cliente tiene que reunirse, tiene que negociar muy bien para saber qué es lo que el abogado va a aportar, qué es lo que el cliente espera del abogado, cuáles van a ser las obligaciones del cliente, y también más o menos explicarles el tiempo en que se va a tardar el asunto, para el efecto de que tengan ellos paciencia, de que sepan qué documentos tienen que llegarse y que haya esa confianza con el abogado, porque si no se crea esa relación mutua, el asunto difícilmente pueda llegar a un muy buen término. Aquí vemos el aspecto de especialización, ¿no? Se derivó de la intervención de Eliseo Camilo, y entonces, recapitulando, podríamos decir guía para conseguir un abogado. Es muy importante que pase por el filtro de los colegios para garantizar el comportamiento ético y tener ante ellos una oportunidad
de reclamar su comportamiento ante el propio colegio a través de su comisión de honor, ¿verdad? Eso sería un aspecto importante. Otro aspecto importante es buscar la especialidad. Estoy de acuerdo completamente con Camilo en ese sentido, porque existen abogados que ofrecen una gama interesante de especialidades, y también existen, por qué no decirlo, algunos que se dicen todólogos, ¿verdad? En todo quieren intervenir, pero en realidad no son expertos en algunas materias. Entonces, es importante que la gente sepa que tiene el derecho de pedirnos a los abogados que demostremos precisamente en qué especialidad en la que nos están solicitando, cómo nos hemos capacitado, qué experiencia hemos adquirido, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, que sepan que ellos tienen derecho a pedirnos a nosotros que les mostremos cuál es nuestra trayectoria, cuál es nuestra capacidad académica y cuál es nuestra experiencia en el campo que nos están requiriendo nuestra experticia. Sí, yo a mucha gente le comento que cuando se trata de abogados también debe de tomarse en consideración que se trata de un profesional como lo serían los médicos. Muchas veces el símil Sí. se da mucho por la cuestión de que, pues bueno, si tienes un dolor, no sé, en el brazo, pues vas al traumatólogo, una cuestión de cáncer, pues vas al oncólogo y así, ¿no? La cuestión del abogado es exactamente la misma. El derecho es tan abundante, bueno, va a todas las cuestiones de la vida social del hombre. En este caso yo pienso que deberíamos también de especializar y decir, pues no sé, los abogados tal vez no lo hacen, o tal vez sí, pero digan, pues no sé, abogado Mauro Zacarías, derecho mercantil, o tal así. Pero también buscar ese tipo de referencia entre los abogados, aunque no sé qué problema podría tener eso. No existe ningún problema. El problema es cultural, en el sentido de que nosotros los abogados tenemos que también romper ese paradigma y decir, no soy especialista en lo que me está solicitando el cliente, se lo voy a derivar, le voy a dar un consejo de qué abogados puede buscar expertos en ese tema. Pero cada vez es más el número de compañeros abogados que son especialistas en algo y derivan hacia otro especialista cuando no son la competencia de ellos. Entonces, si es más honesto el que el abogado diga, mire, yo no manejo asuntos civiles, soy especialista en materia fiscal o en materia laboral. Si usted me lo permite, le puedo recomendar a alguna persona o algún despacho que sí maneje exclusivamente esos asuntos. Y si el cliente está de acuerdo, pues ya se referencia o se canaliza con aquel especialista y ya se va a sentir más confiado, porque también hay una falta de ética si el despacho quiere manejar todos los asuntos. Son muy pocos los abogados aquí en Nuevo León que manejan todas las materias. Sí hay abogados que tienen conocimientos en las diferentes ramas del derecho, pero siempre hay alguna especialidad que no la cubren. Claro. Entonces ahí es bien importante que sepan, así como bien lo comentó usted, de que al igual que en la medicina hay especialistas en el derecho, y esa persona es la persona adecuada para atender un asunto mercantil, por ejemplo, que sabe de sociedades, sabe de títulos, sabe de contratos mercantiles, de todos los temas relacionados con los comerciantes, lo puede manejar muy adecuadamente. La jurisprudencia de la Corte, que es muy vasta en precedentes y demás, y que pues viene junto con la experiencia de saber resolver los problemas que además se presentan también fuera de juicio, porque el abogado no solamente va y litiga, ¿no? Sino también que provee que, por ejemplo, en el derecho mercantil, su cliente, que a lo mejor tiene un problema mercantil, pueda seguir trabajando, cubriendo sus necesidades de comerciante, sin meterse en más problemas de los que ya tiene. Así ¿no? es. Esa historia también va más allá, le da cierta tranquilidad. Y ahora, nos lleva al tema de la cultura jurídica preventiva, porque muchas veces el cliente se puede acercar cuando ya tiene un problema y hay que corregir, hay que litigar, hay que tratar de llegar a algún acuerdo. Pero las personas que de alguna manera tienen esa cultura, pues van previendo una serie de situaciones y le preguntan al abogado, oye, voy a vender, voy a hacer un testamento, voy a aceptar algún otro socio en una empresa, voy a adoptar un niño, tengo pensado realizar una adopción, quiero ver el esquema de la separación de bienes en mi matrimonio. Entonces entran ya en una cultura preventiva, que también en la medicina se maneja mucho el hacer los exámenes anuales para el efecto de que en salud pueda detectarse alguna enfermedad. Ese tipo de cultura es la que debemos de ir manejando en la sociedad, que se acerquen a los abogados cuando tengan alguna duda y no después de que ya tienen algún problema, ¿verdad? Bueno, es que es como yo creo que el abogado no lo queremos ver nunca más que cuando ya tenemos el problema para que nos saque adelante, ¿no?
Pero también, como lo decía el doctor Camilo, es algo muy importante la cuestión de la prevención. ¿No? En algún otro programa, me acuerdo que le pregunté a usted, bueno, entonces habrá que cada vez que hagamos un contrato preguntarle a un abogado, no más ir nosotros al chas. Y la verdad es que eso es muy importante, pero mucha gente no lo hace pensando, bueno, y hay que verlo también la situación de que no, pues yo lo puedo hacer, aparte de estar el notario y demás, pero siempre es importante que un especialista revise ese tipo de cosas que además muchas veces representan todo nuestro patrimonio, ¿no? Así es. Hay, por ejemplo, en el caso del notario, que tiene la obligación de asesorar también al cliente, es conveniente tener un abogado de cabecera que vaya ayudando a ir analizando los diferentes problemas. Hay otro punto que me gustaría tocar, claro, y es en el sentido de los juicios largos, ¿no? También hemos estado promoviéndose al interior de nuestros colegios, pues la utilización de los métodos alternos de solución de controversias o conflictos, pues que nos llevan a remediar en un menor tiempo, pues diferencias que pudieran llevarse mucho tiempo si es que se judicializan. Sí. Es decir, nos hemos estado concientizando de que debemos de utilizar ese tipo de herramientas que tenemos para que los clientes queden satisfechos en el menor tiempo posible. Pues muchas veces yo he visto que en las carreras, bueno, no voy a decir si a lo mejor estoy equivocado, pero muchas veces en las facultades de Derecho te enseñan a pelear, ¿verdad? Bueno, en no, sí está equivocado. Bueno, pues digamos una forma, litigarle, sí. ¿no? El derecho para hacer el juicio, el materia procesal y demás. Bueno, cuando usted va que fue en el 90 y tantos, ¿no? Sí. Y los programas ahora han evolucionado de estudio. Ya ahora encontramos mediación, encontramos la amigable composición y demás para resolver los problemas. Es un tema que quiero tratar después de este corte porque tenemos una pequeña pausa y les recuerdo también que tenemos en el Poder Judicial del Estado, tenemos el Poder Judicial del Estado la página electrónica que es www.pjenl.gov.mx. En ella puede encontrar valiosa información que le puede servir en su vida diaria. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Sí, porque Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando el día de hoy es la guía para conseguir un abogado. Hemos destacado puntos importantes y creo que, bueno, ahorita ya estamos viendo, yo les comentaba que se veían que los planes de estudio hace varios años era enseñar al alumno a pelear, a litigar, a ser un guerrero, que no se dejara pasar ninguna y muchas veces la concepción de la sociedad es así, cuando busca un abogado es, oiga, yo quiero que vaya para que pelee. Y la verdad, bueno, yo he estado trabajando en juzgados y muchas veces el abogado va y, no, que protesto y que eso es así, que la ley dice eso, cuando no, aunque no haya problema. Y después cuando platicas con él, dices, oiga, licenciado, pero pues, ¿para qué tanto alboroto? No, para que me vea, ¿verdad? Que sí estoy... Pero... La verdad es que ahora defendemos intereses. Sí. ¿Verdad? Esa es nuestra postura. Y lo que buscamos ahora es ganar. Sí, claro. Es decir, que las dos partes tengan, en alguna medida, la justicia que están buscando. Entonces, yo te podría agregar en ese sentido que ha perdido vigencia aquella frase que decía, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Ahora no. Yo pienso que ahora no se trata de pelear, sino de buscar puntos de coincidencia. Desde luego que habrá algunos casos que requieran precisamente la intervención de los juzgadores. Claro. Vamos a someter a consideración de la autoridad el punto de vista de las dos partes, pero siempre en un terreno de competencia profesional y ética. Sí. Y en las escuelas, sobre todo en la que yo pertenezco, a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se está basando el modelo educativo en competencias, que cierre el círculo teórico práctico, ¿verdad? Entonces, el alumno no lo están enseñando a pelear, a ser un guerrero, como decías, sino a ser un profesional que sepa servir a la sociedad, con condición humana, que su perfil no sea totalmente monetario. Es decir, lo más importante no son los honorarios, sí son importantes, pero no lo son todo, sino el aspecto social, el aspecto humano,
y el ganar, siempre dejar a las partes con el mejor sabor de boca. Nos estamos reposicionando como abogados en nuestra sociedad. Es decir, yo le diría al auditorio que se olvide de todos los abogados, la fama que tuvimos en el pasado. El nuevo modelo de justicia que tenemos también permite que sean testigos de cómo se desarrolla el abogado en los tribunales. Eso le da transparencia y le permite a la gente juzgar quién es un buen abogado y quién se comporta en forma equivocada ante los tribunales. De hecho, un buen pleito implica también a lo mejor el perjuicio patrimonial de un individuo, es, ¿no? y ahora también los métodos alternos se conllevan a ese tipo de cosas. Sí, es que se está retomando la idea que siempre debió haber existido de buscar la justicia. O sea, como decía Ulpiano, el darle a cada quien lo que le corresponda. Y en ocasiones lo que se hacía era seguir todas las etapas del procedimiento en forma muy puntual, porque el abogado iba ganando, conforme fuera avanzando el procedimiento, pues una cantidad de dinero que le permitía también pues sufragar sus gastos familiares y de otra índole. Entonces, ese paradigma está cambiando. Ahorita los perfiles de los abogados, o sea, los perfiles de los estudiantes y los abogados que están egresando de las universidades son diferentes. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, que siempre se había distinguido por tener excelentes litigantes, está cambiando ahorita o acercándose a lo que comentaba ahorita el licenciado Sepúlveda, del uso de las competencias y la solución de problemas. Pero tenemos también el abogado que forma, por ejemplo, la UDEM en su Facultad de Derecho, el abogado que forma el Tecnológico en su Facultad de Derecho, el abogado que forma la UR y el CU. Y la Libre Derecho. Y la Libre Derecho, son abogados muy diferentes. Tienen un perfil diferente. Por ejemplo, el de la Libre es un abogado que investiga, sin decir que las otras áreas no investigan, pero que se mete un poco más a la planeación, a analizar el aspecto teórico. El abogado de la UDEM es un abogado corporativo, un abogado que conoce muy bien el aspecto de la empresa y de las otras materias, pero se acentúa más al tema de las empresas. El abogado de la UR está surgiendo como un litigante, pero también empieza a manejarse como un político y se desarrolla en forma muy adecuada en la política. Y el abogado de la Facultad de Derecho de la universidad, pues es un abogado que está dejando de ser ese litigante para entrar en el tema de la investigación, de analizar los problemas sociales, sin dejar de ser ese abogado litigante. Entonces sí está habiendo un cambio en el prototipo del abogado. Ya poco a poco los abogados van entendiendo que la utilización de los métodos alternos, la conciliación o la mediación, pueden llevar a solucionar un problema en forma más rápida y no necesario anteponer la solución de ese problema pensando en que va a ganar más o menos honorarios. Si pongo, por ejemplo, un divorcio, pues el abogado no debe estar pensando en el divorcio de la pareja, debe estar pensando en la conciliación dentro de lo posible, independientemente de que él vaya a ganar más o menos, porque es la célula de la familia. Si ya no se puede, si es imposible esa conciliación, pues tendrá que irse al tema del divorcio, ¿verdad? Y así en las diferentes ramas, en asuntos laborales, no litigar un asunto 8 o 10 años y después embargar los bienes de una empresa para destruir la empresa y pagarle a los trabajadores que demandaron hace 8 o 10 años, sino buscar la manera de conciliar y que la empresa siga produciendo en beneficio de todos. Antes de pasar a otro tema, me gustaría solo retomar un poco lo que dice el licenciado Camilo en el sentido de la diferenciación que existía entre los alumnos egresados de la Autónoma de Nuevo León y de los alumnos egresados de las universidades privadas. Efectivamente existía esa tónica en los programas de estudio. Sin embargo, de hace unos años para atrás hacia ahora, ya los estudiantes que egresan de la Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Nuevo León tienen ese perfil, es decir, son emprendedores, son innovadores, tienen iniciativa, trabajan en equipo, se capacitan continuamente y además están manejando más de un idioma. Existe ahorita mismo ya grupos bilingües en la Facultad de Derecho y están tomando todas sus clases en inglés o en francés. ¿Sí? Entonces, eso nos da otra visión y nos pone en la competencia de enfrentar el egreso de la facultad con otra visión, ¿sí? Y inclusive podría agregar que uno de los puntos importantes es que están adaptándose
al medio ambiente que tenemos ahora, laboral, y están dispuestos inclusive a cambiar de domicilio, que eso es un aspecto importante. Antes Claro. los egresados no querían salir de la localidad y ahora se han diversificado por todo el país e incluso en el Cono Sur y en el extranjero y en Estados Unidos y hasta en Europa tenemos ya egresados que están desarrollando su labor profesional en diferentes ámbitos internacionales. Sí, definitivamente que el tema que se comenta, el tema internacional, es muy importante porque el alumno tiene que confrontarse con otras realidades, ya sea en Europa o en Las fronteras están Estados Unidos. desapareciendo, ¿no? Están desapareciendo las fronteras y el alumno de alguna manera ya trae una predisposición a vivir en otro país y ya no es una cosa que les cause mucho problema el poder viajar en el mundo, venir cada 2 años en Navidad o en alguna época, pasarse unos días aquí con la familia y regresar a esa empresa o moverse de un país a otro. La ventaja ahorita de la universidad es que de algunos años para acá ha tocado dentro de sus ejes rectores ese tema, el tema internacional, y con los rectores que ha habido y el rector actual, pues definitivamente que la universidad va a tener un futuro muy halagüeño. A ver, Mauro, yo rápidamente. Sí, claro. Por ejemplo, la Facultad de Derecho en este momento está ofreciendo 7 maestrías. Ajá. ¿Sí? Y 2 versiones de doctorado. Sí. Entonces, yo te puedo informar que un gran número de estudiantes que egresan cada semestre de la facultad están tomando las maestrías. Es decir, se han dado cuenta que el pregrado, la licenciatura, no es suficiente para enfrentar los retos de laborales que se encuentran en el mundo actual. Y por esa razón se están capacitando constantemente, están tomando todo tipo de diplomados, talleres, etcétera, y además los estudios de posgrado que te digo. Entonces, los egresados de la Autónoma de Nuevo León están enfrentando el mundo laboral con otras herramientas. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales, en este tema muy interesante que es guía para conseguir un abogado. Le recordamos nuestros teléfonos 2020-6002 y 2020-6003 en horarios de oficina, donde nos pueden hacer sus comentarios. Si tiene un caso en particular que quieren que le demos ahí una orientación o enviárselos a los abogados para que también nos den una opinión, con mucho gusto lo pueden hacer a esos teléfonos o en el correo electrónico tribunal@pjnl.gov.mx. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales con el tema de guía para conseguir un abogado. El licenciado Javier Sepúlveda, el doctor Camilo Villarreal, pues nos ha dado una gran exposición de lo que este tema refiere, con muchas aristas, con muchas salidas, con muchos temas, subtemas. Y yo les quería comentar ahorita que pues el estereotipo que tiene la sociedad, que yo lo he visto reflejado en la gente que va a mi oficina, en una oficina pública, es precisamente ese de que el abogado va a pelear, ¿no? Y muchas veces por pelear se olvida otras cosas más que de llevar a cabo los juicios, ¿no? Pero la verdad, como ustedes lo comentan, el abogado ha variado. Evolucionado. Y ha evolucionado, exactamente, en el sentido de buscar la protección jurídica de su cliente, cualquiera que sea el procedimiento, o busca el más adecuado para ello. Los métodos alternos han sido una opción también para ello, y no solamente en la cuestión del centro de mediación, sino también en los mismos procesos, a través de convenios que han llevado a las partes a lo mejor a un pleito que no necesita la sentencia de un juez, pues arreglarlo. Pero hay casos también donde se requiere que el juez sea el dictaminador, porque es una situación técnica pues compleja, como se da en muchos casos, más en una sociedad como esta, y el perfil que ahora está tomando, como usted lo dice, la universidad, que bueno, pues no es alma mater, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre partimos de ahí porque pues es la educación pública, ¿no? Nos da ahora también que busca una visión universal de la aplicación del derecho. Así es. Yo agregaría que para efecto de solucionar conflictos también es bien importante las herramientas que pusieron a disposición
de los abogados, los legisladores en las reformas que han hecho. Es decir, los métodos alternos, bueno, pues fue un avance muy significativo, pero también las salidas alternas en los juicios sí, muy fueron muy importantes. Las facultades discrecionales del Ministerio Público, pues también dan oportunidad de dar por terminado anticipadamente algunos conflictos, y eso pues definitivamente que ha ayudado bastante a descongestionar el sistema de justicia. Sí, estas salidas, el procedimiento para mencionarles al público, es que ahora el juicio penal, cuando una persona es acusada por un delito, tiene diferentes métodos para que no llegara a un proceso largo y una sentencia. Se acepta su responsabilidad, bueno, si acepta la conducta que le es imputada, puede tener un proceso, se me fue a ver la palabra. Bueno, tiene un proceso más corto en el cual se le condena, pero se le acorta la pena, ya es un cuarto o un tercio de lo que se le debe dar. Beneficio. Un beneficio. También tiene la suspensión del procedimiento en delitos no graves, donde hace un convenio para reparar el daño y puede salir. Y esto, quiero hacerlo. Algo importante es la reparación del daño, porque se privilegia la reparación del daño y luego acceden los beneficios. Sí. Esto es importante porque ahora vamos a los juegos penales. Antes el estereotipo de los juegos penales era pues ver todos ahí los tecleados y la gente y los presos. Y ahora se puede ir con facilidad a los juegos penales y ver, pues bueno, sí, con mucho trabajo, pero la verdad están desahogados, están con otra visión, y eso también se debe a los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados han aceptado sus procedimientos, bueno, y los han estudiado en ellos, y ahora ellos son los que acuden para que su cliente se beneficie con esas nuevas reformas. No, definitivamente, nos toca ver, por ejemplo, en el caso personal que pues me toca ser maestro de la Facultad de Derecho de hace una buena cantidad de años, igual de la UDEM y de la UR. Los alumnos que llegan a las diferentes universidades son de las facultades de Derecho más prestigiadas del país. En la Universidad Autónoma de Nuevo León ha llegado gente incluso de otras partes que vienen a estudiar precisamente las maestrías. Y ahí uno puede ver la diferente formación en el tema de los abogados. Pero lo más importante destacar es que la mayoría son abogados éticos. Claro. O sea, están buscando la justicia, están buscando el constituirse como consultores de sus clientes, saber que van a ganar algunos honorarios, pero que son los honorarios adecuados, y también el manejarse con ética frente al tribunal, frente al Poder Judicial. El Poder Judicial, todos lo sabemos, ha trascendido que ha hecho una gran labor en el tema de la modernización de sus sistemas y de la capacitación de su personal, y entonces de alguna manera viene a empatar precisamente con lo que están realizando las diferentes escuelas de derecho, y eso va a redundar en que la persona que necesite solucionar algún problema se vea beneficiado en un periodo más corto de tiempo y recibiendo lo que realmente está demandando. Ahora que estamos comentando la cuestión de la oferta educativa de Nuevo León, pues realmente que es muy vasta. Yo creo que, bueno, con excepción tal vez de la Ciudad de México, Monterrey puede construirse como la primera ciudad que tiene una oferta educativa de esta clase, y sobre todo de esta calidad, porque las escuelas pues son muy reconocidas a nivel nacional e internacional, y pues bueno, la gente puede encontrar un abogado con facilidad, un buen abogado con facilidad, buscando de esta manera y con esta guía que hemos dado. Las tónicas ahora que se están buscando en los colegios de abogados en capacitación, ¿cuáles son? Me gustaría saber qué es lo que los colegios buscan para capacitar a sus asociados. En primer término, nuestra preocupación por lo que concierne al Colegio de Abogados del Noreste, estamos muy preocupados con la capacitación que se refiere a la oralidad, porque es una reforma que no tiene reversa. Es decir, se va a tener que implementar en todo el país, y bueno, pues las reglas van a ser iguales en todos los estados de la República, y tenemos nosotros la preocupación de que todos, absolutamente todos los abogados que pertenecen a nuestro colegio conozcan todas las destrezas y habilidades necesarias para litigar en ese ámbito. Muy bien, en el Colegio de Abogados. Sí, igual nosotros mes a mes tenemos diferentes temas de las diferentes ramas del derecho, porque el colegio está constituido por abogados muy prestigiados de la comunidad que son especialistas en las diferentes ramas del derecho, y procuramos ir llevando diferentes temas y actividades para los propios socios de capacitación. Asimismo, tenemos la relación, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia, donde enviamos a 10 de nuestros abogados a tomar un diplomado sin costo para nuestros asociados,
capacitándose ellos en el tema de la oralidad. Y así estamos también celebrando pues los convenios con las diferentes facultades de Derecho para poder ir viendo los temas que se están demandando por los clientes para estar día a día pues informados y con las últimas novedades, como lo comentaba hace un momento, en el tema de doctrina, de ley y de jurisprudencia, e incluso también en relación con el Poder Judicial para ir influyendo en la revisión de algunos proyectos de leyes. Sí, de hecho la realidad no tiene vuelta atrás porque pues ya no solamente lo tenemos en la materia penal, sino juicios familiares, los juicios civiles, ya se manejan oral, ya hasta las personas, muchos me dicen, así como Estados Unidos, sin jurado, pero así más o menos igual, dándole una formalidad, la formalidad que yo creo que siempre debe haber tenido, donde las personas pueden realmente palpar el derecho, la aplicación de la justicia. Y yo me gustaría también que dieran, por ejemplo, las páginas electrónicas o los teléfonos de los colegios de abogados, porque a lo mejor la persona que están viendo, pues pueden hablar ahí, a lo mejor y darle una lista a los abogados o tenerlas, no sé. Claro que sí, por lo que respecta al Colegio de Abogados del Noreste, tenemos dos teléfonos, que es el 8342 1813 y el 8342 8474. Muy bien. El teléfono del Colegio de Abogados de Nuevo León es 8346-8390, 8346-8390, y tiene su página de internet donde pueden las personas analizar los perfiles y las especialidades de cada uno de los abogados que están asociados para que tengan la tranquilidad de que pueden contratar al profesionista que necesiten para su asunto. Muy bien, ahora también hay unas situaciones que quiero comentar porque mucha gente se vuelve abogado con sus procedimientos, ¿no? Una vez que tienen un problema civil o familiar y se ven involucrados, pues a lo mejor saben muchas veces más que uno de la cuestión jurídica. ¿Será accesible para las personas que no son abogados tener algún conocimiento legal, algún tipo de diplomado, algún tipo de... En los colegios se ha pensado en ese tipo de cosas, de tratar de que la gente... Pues aumentar, por ejemplo, la cultura de la legalidad con programas de, no sé, conferencias y cosas así? Sí, es una buena idea hacer un programa de aspectos legales para personas no abogados, porque es cierto, cuando un cliente se involucra en un asunto, surge la necesidad de empezar a estudiar, y está pasando también en la abogacía lo mismo que sucede en la medicina. Cuando a un cliente le detectan alguna enfermedad, inmediatamente va al internet y empieza a ver todo lo referente a la enfermedad. Ahorita igual, si algún cliente trae algún problema de arrendamiento, pues busca en el internet y empieza a leer sobre los temas de arrendamiento, ve el canal judicial, empieza a documentarse y ya le da algunas opiniones al propio abogado, ¿verdad? No lo tenemos ahorita manejado como un programa, pero es una muy buena idea de realizar algunas actividades para personas no abogadas, o sea, bajarlo a un nivel entendible, con un lenguaje adecuado, y sobre los temas de los diferentes derechos que llega a tener cada persona. Yo creo que también este es un punto importante en las escuelas, sobre todo en las de preparación básica, preparatorias, no solamente para fomentar el interés de los alumnos en estudiar la abogacía, sino también para que ellos sepan qué hacer en determinados momentos, sobre todo en las cuestiones que son más, yo creo que llamativas, que serían la materia penal, la materia civil, de que los colegios también fueran hacia las escuelas a informar qué es lo que está pasando. Claro, también es un deber de la autoridad, del Poder Judicial, y que se está haciendo, pero los abogados también, debe haber una participación social más importante, ¿no?, a través de estos colegios. La verdad, sí, tienes mucha razón, y también admito que no había considerado esa posibilidad hasta el momento. Bueno, sí, pero es una obligación nuestra de los colegios de manejar el aspecto de la cultura de la legalidad. Nos lo llevamos como un pendiente para desarrollarlo, porque obviamente tenemos una responsabilidad con la sociedad y debemos de aportar nuestra cuota para que se pueda ir manejando el tema de la cultura de la legalidad. Bueno, yo les recuerdo que en la página electrónica del Tribunal Superior de Justicia, www.pjn.gov.mx, están pues mucha información. Hay un icono que ustedes lo van a ver fácilmente, que se llama juicios orales. Le dan un clic ahí y aparecen todos los juicios de materia penal, en materia penal y materia civil, y ustedes pueden ver cómo se llevan a cabo las audiencias. Este es un ejercicio muy bonito,
que ustedes van a ver cómo la gente ya participa, el acusado, el Ministerio Público, el abogado defensor, el juez, y lo puede ver cualquier persona, no necesita ser usuario ni mucho menos. Usted entra ahí, le da un clic y baja ese video. Es muy importante que usted lo haga para que vea ahora cómo se hace la justicia en Nuevo León, que fue el primer estado en la República Mexicana en implementar este sistema, que ahora ya tiene varios estados de la nación, pero también vamos como punta de lanza en estas situaciones. Bueno, quisiera agradecer al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, presidente del Colegio de Abogados Noroeste, que nos haya acompañado. Nos tenga unas palabras. Sí, yo me quisiera despedir de este programa dándoles una recomendación más dentro de la guía para contratar un abogado, que tratándose de oralidad tengan la precaución de pedirle al abogado que van a contratar que les muestre por lo menos que ha tomado cursos por, digamos, 300 o 500 horas de capacitación en oralidad, para que les garantice que su caso va a ser debidamente atendido. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Al doctor Camilo Villarreal Álvarez, ex rector del Colegio de Abogados Nuevo León. Unas palabras, licenciado. Igualmente, en el momento que tengan alguna problemática jurídica, que se acerquen con confianza a los colegios de abogados para poder asesorarlos adecuadamente y que su asunto sea manejado de la mejor manera. Mi mensaje pues también sería en el sentido de que conozcamos un poco más de nuestras leyes, que vayamos ejerciendo adecuadamente nuestros derechos y que busquemos que esa cultura de la legalidad vaya permaneciendo, que haya cada vez menos impunidad y que podamos tener una sociedad más justa. Esperemos que les haya agradado este programa. Los esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales. Muchas gracias por estar con nosotros.